En este video voy a hablar de cómo las emociones afectan el peso corporal y al tomar conciencia del mecanismo biológico que interviene, puedas utilizarlo a tu favor para conseguir equilibrar tu peso. Bueno, como siempre decimos que el síntoma o el comportamiento siempre es una solución biológica que el cerebro inconsciente ha elegido para solucionar un conflicto que de forma consciente no podemos solucionar, tenemos que indagar qué es lo que ha sucedido o cuál fue el conflicto base que ha desenlazado este síntoma. Vamos a indagar cuál es la capa embrionaria al que pertenece el tejido adiposo. En este caso, el tejido adiposo es el que acumula la grasa. Entonces, sabemos que el tejido adiposo pertenece a la capa embrionaria del mesodermo antiguo, por lo que podemos deducir ya que el conflicto base que ha generado la acumulación de grasa es un conflicto que tiene la necesidad biológica de protección, ¿sí? Ya que los conflictos de protección o de desprotección van a afectar al mesodermo antiguo. Entonces, la grasa o el tejido adiposo en su función biológica se utiliza para la protección. Entonces, el conflicto base va a tener un conflicto o un estrés donde la persona se haya sentido desprotegida. También sabemos que los órganos o tejidos que pertenecen al mesodermo antiguo, en la fase de estrés se va a acumular masa o se va a hacer masa, y en la fase de reparación se va a quitar esa masa que se acumuló en la primera fase. Así que si el individuo siente estrés, y que en este caso estamos hablando del tejido adiposo, en el estado de estrés va a tender a acumular grasa. Cuando haya terminado el conflicto, es decir, cuando haya comenzado la reparación, se va a quitar la masa. En este caso se va a quitar tejido adiposo. También vamos a hacer la diferencia entre sobrepeso y obesidad. En el caso de sobrepeso, los adipocitos, que son las células que acumulan grasa, en el caso de sobrepeso se van a agrandar y van a acumular más grasa en su interior. Ese es el sobrepeso. Ya en la obesidad, los adipocitos se saturan, no pueden crecer más, entonces se empiezan a multiplicar. Ahora vamos a indagar en la función biológica de la grasa y el agua, porque si son una solución biológica que el cerebro inconsciente está utilizando para solucionar un conflicto, al saber la función de la grasa y el agua, vamos a saber para qué el cerebro inconsciente las está utilizando. También es importante aclarar que todo en la naturaleza se rige por leyes y que no hay casualidad en nada de lo que sucede, en este caso en las órdenes que da el cerebro, para qué las da, porque en definitiva todo se rige bajo estas leyes biológicas que abarcan el funcionamiento de todo en la naturaleza, incluido obviamente nuestro cerebro, que se rige por leyes biológicas de supervivencia. Por eso, al ser leyes biológicas, siempre se van a cumplir, no va a haber casualidad en lo que sucede, como les dijimos, y que en definitiva va a ser una solución biológica que el cerebro inconsciente propone para solucionar un conflicto que nosotros de forma consciente no podemos solucionar. En este caso vamos a hablar de dos funciones biológicas de la grasa. La primera función es la de protección, y que, como ya dijimos, el tejido adiposo pertenece al mesodermo antiguo, por consiguiente la necesidad biológica es la de protección. Entonces la primera función de la grasa que vamos a indagar es la función de protección. Por ejemplo, la grasa o el tejido adiposo puede funcionar como un colchón natural ante los golpes o movimientos bruscos. Por eso los órganos vitales, algunas partes de los órganos vitales pueden estar recubiertas con grasa, porque bueno, eso permite que estén protegidos, que no se muevan ante movimientos bruscos y que se puedan dañar. E incluso si nos caemos o si nos golpeamos, si tenemos cierta capa de grasa, también puede actuar como un amortiguador, como un colchón que nos protege de esos golpes.
También, como la grasa es un aislante térmico, ¿sí?, puede actuar en este caso como protección ante las inclemencias climáticas, ya sea para aislarnos del frío o del calor. Y en ese caso también vemos cómo el cerebro inconsciente utiliza la grasa, en este caso para la protección. Un ejemplo muy común tiene que ver con la utilización de la grasa en la naturaleza. Son estos animales que están en esos lugares donde hace mucho frío y que acumulan una capa muy gruesa de grasa entre la piel y lo que sería el cuerpo, que le permite aislarse de la temperatura ambiente y estar protegidos. Y en ese caso hay un ejemplo de cómo la grasa actúa como protección, en este caso en estos animalitos que están en un ambiente muy frío. Otra función importante es la de almacén o de reserva de energía. Como es un tejido fácil de producir, que se puede hacer crecer en cualquier parte del cuerpo que el cerebro decida, que tiene un alto contenido calórico, es decir, se puede acumular mucha energía, también se lo puede utilizar como reserva o como almacenamiento de energía disponible, porque muy fácilmente se puede transformar en energía para que el cuerpo la vuelva a reutilizar. Por eso nos vamos a quedar con esas dos funciones, la de protección y la de reserva o almacenamiento de energía. Son dos funciones que el cerebro va a utilizar para solucionar el conflicto que el individuo no puede solucionar de forma consciente. Respecto a lo que es el agua, porque también podemos acumular peso a través de la retención de agua, en este caso es algo similar. Su función biológica es mantener el funcionamiento normal del organismo. Somos 70-80% de agua, así que es re importante para nosotros. Interviene en el transporte de nutrientes, en la eliminación de los desechos, interviene en el proceso de controlar la temperatura corporal y además interviene en un montón de procesos corporales. Por eso es tan importante para mantener la vida, que es justamente lo que el cerebro siempre intenta hacer: cuidar la vida, cuidar nuestra supervivencia. Y bueno, el agua va a intervenir en muchos de esos procesos, por eso es tan importante para nosotros, y que a su vez, a nivel simbólico, a nivel inconsciente, el agua simboliza a la madre. De hecho, estamos en un líquido, estamos en el agua mientras estamos dentro de la panza de mamá, así que esta es nuestra primera relación con ese elemento, por eso simboliza claramente a la madre. Y ya vamos a ampliar más detalles del agua cuando hablemos del conflicto que hace que se acumule en nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de los conflictos que llevan al cerebro inconsciente a actuar en consecuencia, que llevan al cerebro inconsciente a acumular grasa en el cuerpo como una solución biológica, como esa solución que está proponiendo. Debemos entender qué es lo que quiere solucionar, cuál es el problema, cuál es el conflicto que el cerebro está detectando para actuar en consecuencia. El primer conflicto que vamos a observar es el conflicto de silueta o el conflicto de imagen, es decir, qué es lo que yo me digo cuando me veo, qué es lo que me representa el espejo. ¿Hay una imagen positiva o una imagen negativa? ¿Qué es lo que yo me digo? ¿Qué es lo que yo siento cuando me pruebo una ropa, cuando me peso, cuando me veo al espejo? ¿Qué es lo que siento ante la mirada de los demás? ¿Me siento juzgado? ¿Me siento juzgada? Bueno, todo eso que yo me digo respecto a mi imagen o todo lo que yo siento respecto a mi imagen pueden desenlazar un conflicto de silueta o un conflicto de imagen. Si yo me veo al espejo y estoy criticando tal vez mi cara o mis pechos o los brazos o la papada o lo que sea, el cerebro inconsciente puede estar interpretando de que me estoy atacando esa parte del cuerpo y que, como dijimos, la grasa se utiliza como un recurso de protección. Si yo me estoy atacando y para el cerebro inconsciente no existe el afuera, no importa de dónde viene el ataque, puede ser de una persona, de la mirada de una persona
o de mí mismo, de mí misma, cuando yo me estoy atacando mi imagen frente al espejo o estoy atacando una parte del cuerpo, en definitiva el cerebro va a interpretar, está atacándose, vamos a poner más grasa, porque si se utilizaba para la protección, si yo me estoy criticando, por ejemplo, los brazos, que tengo mucha grasa o que me cuelga grasa, mi cerebro va a entender que hay un ataque y en definitiva, como utiliza la grasa como protección, va a acumular más grasa en ese lugar. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Por eso es importante tener en cuenta el conflicto de imagen. ¿Qué es lo que yo me digo? ¿Qué es lo que yo siento respecto a mi cuerpo, respecto a lo que veo? Porque en definitiva el cerebro va a interpretar como un ataque y va a acumular más grasas en esa zona donde me estoy atacando, ya sea con la mirada, con el pensamiento o con las emociones. Para el cerebro todos son ataques y por eso va a llevar a acumular más grasa en esa zona como un sentido de protección, de proteger esa parte del cuerpo que estoy atacando. Así que en una primera instancia es importante cuidar mis emociones y lo que digo respecto a mí, respecto a mi cuerpo o respecto a alguna parte de él. Y que es importante tomar conciencia también de dónde viene esa información. No hay casualidad en las cosas que yo estoy pensando de mí, no hay casualidad en las cosas que me estoy diciendo, no hay casualidad en la crítica. Siempre es un comportamiento aprendido. Por eso te invito en una primera instancia a tomar conciencia de lo que te decís vos mismo, vos misma frente al espejo. Y que también revises en tu vida de dónde vino ese comportamiento aprendido. Porque normalmente tiene que ver con el comportamiento aprendido en el ambiente emocional de nuestra familia. ¿Qué se piensa del cuerpo? ¿Qué se piensa de tener sobrepeso? ¿Qué se decían tal vez entre hermanos, a veces por ahí peleándose, o se decían cosas respecto al cuerpo, o qué es lo que pensaba mamá, o qué es lo que pensaba papá respecto a tener más o menos peso? Bueno, todas esas cuestiones hacen que nosotros tengamos una idea, tengamos una imagen creada en nuestro cerebro y que hagan que nosotros a través de eso nos critiquemos porque tal vez no estamos cumpliendo con ese patrón aprendido o que no estamos cumpliendo con el estereotipo aprendido. Por eso es importante revisar de dónde viene también esa crítica. No es solo que es una crítica que nace de nuestro interior, es un patrón aprendido que tiene que ver con nuestra vida personal, con el ambiente emocional donde nos hemos criado y que también tiene que ver con la información que hemos heredado, porque en definitiva es una información que va bajando de una generación a la otra y que ha formado este patrón, que es un patrón aprendido por toda la familia y que me lleva a mí a juzgarme de una forma frente al espejo o pensar que mi cuerpo es de una forma o de otra y que tal vez eso genere ciertas molestias, genere ciertas dificultades o genere ciertas emociones poco placenteras que luego llevan a mi cerebro a acumular grasa o seguir acumulando grasa en mi cuerpo o en ciertas partes específicas. Si aún no lo hiciste, te voy a pedir por favor que le des un like o un me gusta a este video, te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos y que si lo deseas puedes compartirlo para que este conocimiento llegue a más personas. Así que te agradezco un montón el gesto y continuamos. Ya hablamos del conflicto de imagen o de silueta, que se puede volver un círculo vicioso a través del ataque que yo puedo tener hacia mi persona o a través del ataque que puedo recibir del exterior, pero sin duda hay un conflicto base, que es el conflicto original o el conflicto primario que lleva al cerebro a acumular grasa o agua en el cuerpo. Ese conflicto es el conflicto de abandono. De hecho, hay una herida de la infancia. De hecho, hay 5 heridas de la infancia. Una es la herida de abandono, que genera la personalidad del dependiente. Pero en este caso vamos a hablar del conflicto de abandono como tal, que llevan al inconsciente a acumular grasa o agua en el cuerpo. Un ejemplo que me gusta poner para poder entender este conflicto de abandono es del de aquella cría de mamífero que se pierde en la naturaleza y elijo un mamífero porque nosotros
somos una especie de mamífero más de este planeta y nos afecta de la misma forma. Y como dijimos, todo en la naturaleza se rige por leyes, entonces nuestra especie humana, que somos un mamífero más de este planeta, se rige de la misma forma. Así que me gusta poner este ejemplo. Cuando un mamífero en la naturaleza se pierde, en este caso se puede sentir abandonada, se puede sentir perdida, se puede sentir separada de su madre, ¿sí? Está perdiendo su fuente de protección y su fuente de nutrición, ya que somos mamíferos. Entonces, nuestra madre va a representar nuestra fuente de protección y nuestra fuente de nutrición. Entonces, cuando la cría de mamíferos se pierde en la naturaleza, ha perdido esa referencia segura, esa referencia hacia la fuente de nutrición. Entonces, se siente abandonada. Y como dije, el cerebro siempre actúa para solucionar un conflicto que no podemos solucionar de forma consciente. Si el individuo se siente abandonado, se siente perdido, entonces el cerebro inconsciente que recibe esa señal a través de las emociones que está sintiendo el individuo, va a decir, bueno, si se siente abandonado o alejado de su fuente de protección y de su fuente de nutrición, vamos a acumular grasa en el cuerpo, porque como dijimos, ¿cuáles son las dos funciones biológicas de la grasa? La de protección y la de reserva o almacenamiento de energía. Entonces, si la cría se siente perdida, se siente abandonada, alejada de la madre, que es la fuente de protección y de nutrición, acumular grasa en su cuerpo mientras se sienta abandonado va a ser la solución perfecta que el cerebro inconsciente propone. Acumulamos grasa y ahí vamos a estar protegidos. Acumulamos grasa y vamos a tener la reserva de nutrición mientras la cría se sienta abandonada. Es decir, que acumular grasa va a ser la solución como protección y reserva de energía mientras la cría se sienta perdida o se sienta abandonada o se sienta alejada de su madre, que es la fuente de protección y de nutrición. E incluso al ser más grande el cuerpo, porque si acumulo más grasa, mi cuerpo va a ser más grande, va a ser más ancho, a nivel visual voy a ser más fácil de encontrar. Al agrandar mi imagen, al agrandar mi cuerpo a través de la acumulación de grasa, voy a facilitar ser encontrado, voy a facilitar ser visto. Por eso, si lo que he vivido son abandonos, separaciones, voy a estar dándole señales a mi cerebro inconsciente de que acumular grasa en el cuerpo mientras me sienta abandonado, me sienta separado, acumular grasa en mi cuerpo va a ser la solución biológica que el cerebro inconsciente tiene para solucionar esas emociones que yo no puedo solucionar de forma consciente. Otra cosa que podemos observar en el caso de la acumulación de grasa es qué tipo de grasa estamos acumulando o qué tipo de cuerpo tenemos o obtenemos a través de la acumulación de grasa. Tenemos un cuerpo grande, flácido, en este caso estaríamos hablando de un abandono real, de que alguien se fue, de que me he quedado sola, de que me he quedado solo, y que agrandar el cuerpo, como dijimos en el ejemplo del mamífero o de la cría que se perdía, agrandar el cuerpo me permite ser visto. Y estamos hablando de un abandono real, de que alguien se fue, de que alguien me abandonó, de que alguien me dejó. Entonces estaríamos hablando de una grasa blanda. Cuando hablamos ya de una grasa más dura, estamos hablando ya de un abandono emocional, donde tal vez haya habido violencia física, golpes, abuso. Entonces la grasa, al ser una grasa más dura, está actuando más como un escudo de protección. Como dijimos, la grasa se utiliza como protección y en este caso si hubo abuso, si hubo golpes, si hubo violencia, en este caso se va a observar que la grasa que estamos acumulando en el cuerpo es una grasa más dura, incluso que tal vez por ahí hace el abdomen más duro, sobresalido, o la cola más sobresalida. Ahí estamos hablando de que tal vez el conflicto de abandono haya sido un conflicto de abandono emocional. Mamá estaba ahí, papá estaba ahí, pero a nivel emocional no estaba. Incluso si ellos ejercían cierta violencia sobre el individuo, ese individuo puede tender a tener una grasa más dura, una grasa que en este caso actuaba como protección o actúa como protección. Después, donde se acumule
más la grasa o en qué parte del cuerpo se acumule más, también nos va a dar ciertos indicios de cuál ha sido el conflicto emocional que se ha vivido, porque no es casualidad que se acumule más grasa en una parte del cuerpo que en otra. Por ejemplo, cuando se acumula grasa en la cara, estamos hablando de un conflicto de identidad, ya que la cara es lo que mostramos al mundo, o tal vez porque nos sentimos feos, sentimos fea, entonces se va a acumular grasa allí como protección y que en definitiva está solucionando este conflicto de identidad que yo estoy teniendo. En el caso de acumular grasa en el cuerpo, podemos agregarle conflictos de humillación. Si estamos hablando de una acumulación de grasa en el pecho, en las mamas, bueno, estamos hablando de que hay conflictos con maternizar, ser maternizado, querer ser mejor madre, y que no estamos hablando de sexo porque también los hombres pueden acumular grasa ahí y que en definitiva tiene que ver con ese conflicto, con un conflicto de tal vez no tuvimos la madre que quisimos tener o que quisimos ser maternizados de una forma y que bueno, no lo pudimos obtener y eso nos lleva a nosotros a querer maternizar a todo el mundo, ser la madre de todo el mundo y eso puede llevar a acumular grasa en los pechos, en las mamas. Después en el abdomen, si tenemos un abdomen caído, bueno, habla de un abandono real acerca de la madre. Si tenemos ya un abdomen más abultado, sobresalido, como les decía, bueno, estamos hablando de un abandono emocional donde ha habido cierta violencia, entonces que tenga un abdomen duro y sobresaliente es porque quiero alejar a alguien, incluso puede ser alejar a alguien de forma sexual, incluso también si es una cola dura sobresalida es como que quiero alejar a alguien a nivel sexual, incluso también después si hay grasa o el abdomen cae sobre el sexo, los muslos tapan el sexo, bueno, ahí estamos hablando tal vez de abandonos a través de abuso sexual, estoy protegiendo mi sexualidad, si lo tapo con grasa estoy activando la protección de esa zona porque en definitiva tiene que haber memorias de abuso o de violaciones y de esa forma estoy protegiendo mi sexualidad a través de la grasa que acumulo arriba. En el caso de acumular grasa en las caderas, bueno, tiene que ver tal vez con alejar a alguien que tengo a mi lado o también con querer ocupar mi lugar, no me dieron mi lugar dentro de la familia, necesito ser visto, bueno, puedo estar acumulando grasas en las caderas, después si estoy acumulando grasa en los brazos, hay una necesidad inconsciente de ser más fuerte, ¿sí? Después si estamos hablando de acumulación en las rodillas, principalmente estoy teniendo algún conflicto con una autoridad y que necesito cierta protección, por eso voy a acumular grasa en las rodillas. Y cuando hay acumulación de grasa en todas las piernas, bueno, estaríamos hablando de que hay una necesidad también de ser más fuerte para caminar, para avanzar, para sostenerme. Igualmente, estas son generalidades que se utilizan para observar el cuerpo, ya que en la sesión vamos a analizar todo el cuerpo y a través de esa lectura poder determinar cuáles han sido los abandonos o los conflictos que la persona ha vivido. También es importante indagar en la personalidad de la persona que tiene la herida de abandono, ¿sí? Porque al tener una herida se crea una máscara, una personalidad, sí, que va a proteger esa herida. Y la máscara que protege la herida de abandono es la máscara del dependiente, es la personalidad del dependiente. Entonces, la persona, para no ser abandonada, crea una personalidad de dependencia, es decir, estoy constantemente ocupándome de los demás, quiero que todos los demás estén bien, porque en definitiva en esa relación la persona se asegura de que no la abandonen, se ocupa de todo el mundo, también está muy pendiente de todos los demás, pendiente de su pareja, dónde estás, dónde venís, cómo haces, dónde vas. Bueno, en definitiva se crea una relación de dependencia, ¿sí? Porque la persona lo que está buscando solucionar es que no la abandone. Y en esa dependencia también muchas veces se genera la personalidad del gordi bueno, el gordi que está para todos y que en definitiva en el estar para todos
se está abandonando de sí mismo, de sí misma, y que es importante tomar conciencia porque la misma herida de abandono genera una dependencia que lleva a abandonarse a sí mismo, a sí misma, y que es importante tomar conciencia de cómo funciona la herida para que podamos revertir esa forma de funcionar o podamos ir mejorando ciertos aspectos de nuestra personalidad que no alimenten más nuestra herida, porque en definitiva la herida de abandono que genera una personalidad de dependencia hace que esa persona sea dependiente de los demás, pero a su vez se esté abandonando a sí misma, y ese abandono a sí misma, a sí mismo, para el cerebro inconsciente es un abandono real y por consiguiente va a seguir acumulando grasa o agua en el cuerpo, porque esa es la solución que está proponiendo para solucionar o para poder cubrir esa necesidad básica que el individuo está teniendo a nivel emocional. Ya en el caso de aumentar de peso a través de la acumulación de agua, y que normalmente se da por el funcionamiento anormal de los túbulos colectores renales que hacen que se acumule más agua en el cuerpo o que se retenga más agua en el cuerpo, eso está basado en un conflicto donde el individuo se ha sentido como el pez que lo sacan fuera del agua, como que se siente perdido, que se siente a través de ese abandono, se siente perdido. Es como algo que le ha sucedido de forma brusca y que no puede encontrar su lugar, que no puede resolver eso que le ha sucedido. Entonces de esa forma va a acumular más agua en el cuerpo y que, como dijimos, el agua simboliza a la madre. De esa forma voy a retener a mamá en mi cuerpo y mientras me sienta perdido, me sienta abandonado, me sienta distanciado de ella o me sienta como pez fuera del agua, voy a tener esa agua dentro de mi cuerpo y esa va a ser la solución biológica que mi cerebro inconsciente está proponiendo al acumularla dentro de mi cuerpo para tenerla de reserva, para tener a mamá dentro mío y no me sienta abandonado, no me sienta perdido, no me sienta como ese pez fuera del agua. Luego está el caso de las personas muy delgadas que desean subir de peso pero no lo pueden hacer. Así como existe la herida de abandono, existe la herida de rechazo que tiene el efecto contrario y que se da en los primeros momentos de nuestra vida. Incluso a veces se puede programar antes de nacer porque tiene que ver con las emociones y los sentimientos que mamá y papá tenían para conmigo y que tienen que ver con que yo no soy o no fui lo que ellos esperaban de mí. Tal vez porque no me querían tener, porque me quisieron abortar y no pudieron, porque tal vez nací del sexo contrario al que esperaban. Bueno, cuando hay una incongruencia entre lo que yo soy o lo que yo fui respecto a lo que ellos esperaban, sin duda que ahí se va a generar una herida de rechazo. Esa herida de rechazo a nivel inconsciente me va a hacer creer de que no tengo derecho a existir, de que no tengo derecho a estar, de que no tengo derecho a mi lugar. Entonces, en este caso, en vez de tener un cuerpo grande, como es en la herida de abandono, para que me vean, en este caso va a ser el efecto contrario. Es decir, si yo no tengo derecho a estar, si yo no tengo derecho a mi lugar, tener un cuerpo pequeño, un cuerpo flaco, un cuerpo muy chiquito, va a ayudar a que no me vean, a que si me rechazan es mejor que no me vean. Entonces eso es la solución biológica que el cerebro inconsciente ha encontrado para solucionar esta herida. En este caso, la herida de rechazo genera una personalidad, así como la de abandono generaba la del dependiente, la de rechazo genera la del huidizo. Lo que busca es no estar, esconderse, pasar desapercibido. Entonces, al tener un cuerpo flaco, un cuerpo pequeño, lo que va a hacer es que voy a pasar desapercibido y esa es la solución perfecta para mi herida de rechazo. Y obviamente, como les dije, va a generar una personalidad del huidizo que incluso se va a rechazar a sí mismo, va a buscar ser rechazado por los demás porque él mismo también se va a rechazar, porque no va a poder valorarse, no va a poder tomar su lugar
de forma normal porque está condicionado realmente por esa herida que lo lleva a actuar en consecuencia. Y que obviamente su cerebro va a traducir en su tamaño de cuerpo, va a traducir también en su peso corporal. Así que si en este caso sos de las personas que no podés subir de peso, tal vez deberías revisar tu proyecto y sentido, que son los primeros años de tu vida, que componen los 9 meses antes de la concepción, el estado emocional de los padres, la concepción, el embarazo, el parto y como hasta 3 años de vida del niño. Ese es el periodo que llamamos proyecto y sentido. Por eso hay que indagar allí si no hay algún rechazo que hayas vivido de parte de tus progenitores y que estén alimentando tu herida de rechazo, que es la herida que te está impidiendo, en este caso, aumentar tu peso corporal. Así que ya hemos visto cuáles son los conflictos que llevan al cerebro inconsciente a actuar en consecuencia, a acumular grasa o agua en el cuerpo, o en el caso del rechazo, a no poder acumular peso. Y ahora vamos a hablar de la dieta y los ejercicios. ¿Sirven las dietas y el ejercicio? Obviamente que sirven, pero en este caso no están yendo a solucionar la base del conflicto o no están solucionando la base inicial que llevan a nuestro cerebro a acumular grasa en el cuerpo. Las dietas y el ejercicio actúan a través de un desequilibrio que surge de la ingesta diaria respecto al gasto calórico que se hace. En el caso de las dietas, lo que se está haciendo es disminuir la ingesta diaria de alimentos para que sea menor que el gasto calórico, y en este caso ese desequilibrio hace que el cuerpo vaya a buscar la grasa y reutilice la grasa como energía suplementaria a la poca comida que estamos ingiriendo, ¿sí? En este caso ahí tenemos un desequilibrio. En el caso del ejercicio es exactamente lo mismo. Tenemos una actividad física o hacemos ejercicio y lo que estamos logrando es gastar mayor cantidad de calorías respecto a la ingesta que estamos teniendo. Entonces ahí obviamente tenemos un desequilibrio entre el gasto calórico y la ingesta, entonces lleva también al cerebro a buscar la grasa acumulada, que como dijimos está ahí como reserva de energía, entonces va a ir a buscar la grasa acumulada y eso nos va a llevar a perder peso. La cuestión es que muchas veces cuando se abandona la dieta o se abandona la actividad física, el cerebro vuelve a ordenar acumular grasa. ¿Por qué? Porque si hubo una disminución de alimentos o se empezó a hacer más actividad física de la ingesta de alimentos diaria o del gasto calórico que yo estaba obteniendo a través de los alimentos y que a través del ejercicio estaba gastando más, en definitiva le estaba dando a mi cerebro señales de escasez de alimento. La cuestión está en que ese desequilibrio que haya entre la ingesta de alimentos y el gasto calórico, ya sea por dieta o por ejercicio, van a llevar al cerebro, una vez terminados esos procesos, a seguir acumulando grasa en el cuerpo y voy a volver a aumentar de peso. Ya que si no estoy atendiendo mi herida de abandono, incluso si abandono la dieta o abandono el ejercicio y siento que me estoy abandonando a mí mismo a través de esa acción, el cerebro va a entender que estoy viviendo nuevamente un abandono y entonces, sumado a las señales de escasez de alimento, más la herida o mis emociones de abandono, al sentir que abandono la dieta, al sentir que abandono el ejercicio, sin duda que le estoy dando señales a mi cerebro a que vuelva a acumular grasa. Por eso muchas veces cuando la persona deja la dieta o deja la actividad física, vuelve a subir de forma repentina o de forma rápida. Otra forma también que se utiliza para bajar de peso es el tratamiento farmacológico a través normalmente de hormonas que le indican al cuerpo, porque son mensajeros químicos, que le indican al cuerpo que debe metabolizar grasa, que debe quemar grasa y que obviamente son muy efectivos, pero en este caso estamos haciendo que entren a nuestro cuerpo hormonas, estamos invadiendo de forma química y antinatural
a nuestro cuerpo para que empiece a quemar grasa y que luego cuando se termina ese tratamiento a veces incluso se da un efecto rebote, porque obviamente todo ese desequilibrio hormonal genera todo un descontrol a nivel funcionamiento químico de todo nuestro cuerpo, y obviamente todo eso tampoco soluciona el conflicto inicial, el conflicto de abandono que llevó a mi cerebro inconsciente a acumular grasa o agua en mi cuerpo. Así que atacarlo de forma química va a ser una solución momentánea para bajar de peso. Una cosa muy importante que hay que agregar a todo esto son las creencias, porque todo aquello que yo creo para mí es una verdad, y esa verdad también es la que crea mi realidad, ya que mi cerebro, a través de todo lo que yo veo, de todo lo que yo creo, va a generar mi realidad, y son las señales incluso que va a recibir mi cerebro inconsciente y que lo van a llevar a actuar en consecuencia. Y la creencia número 1, para poner un ejemplo, es que la comida engorda, y que claramente, si, como dijimos, todo se rige por leyes en la naturaleza, si eso fuera una ley, todos los que comerían de más deberían engordar, y que, como vimos en el caso de la herida de rechazo, hay gente que come y nunca engorda, ¿sí? Entonces claramente no es la comida la que engorda. Siempre digo que no es la comida la que engorda, somos nosotros los que engordamos, ¿no? Y que a veces suena gracioso, pero realmente así es. Entonces, la creencia número 1 es que la comida engorda, y por ende esa creencia, si la creemos que es una verdad, para mi cerebro va a ser una verdad, y si yo tengo una herida de abandono y a su vez estoy comiendo y siento culpa por lo que estoy haciendo, porque siento que no debería estar comiendo, siento que me estoy abandonando a mí mismo cuando estoy comiendo eso que no debo, sin duda que le estoy dando señales a mi cerebro de que esa comida se va a tener que acumular, porque va acompañada de una emoción de culpa, va acompañada de una emoción de abandono. Pero no es la comida, sino es la sensación, es la emoción, y es el programa de la persona que lleva a la acumulación de peso, y que nada tiene que ver con la comida, porque como lo dijimos en el caso del rechazado que come y no engorda, sin duda que si fuera una ley debería cumplirse en todos los casos, y en ese caso no lo es. Otras veces también se le echa la culpa a la genética. Heredamos información de generaciones anteriores de nuestro clan familiar, pero no heredamos las enfermedades, heredamos la información, heredamos los conflictos. Vivimos los mismos conflictos que llevan a nuestro cuerpo a actuar de la misma forma que ellos y a padecer los mismos síntomas, las mismas enfermedades. Pero justamente como la base está en la información, ahí está también nuestro poder, el poder de cambiar esa información, de tomar conciencia, de poder mirar de una forma diferente la vida, gestionar las emociones de una forma distinta a cómo lo hicieron nuestros ancestros, y eso nos da todo el poder para poder cambiar y para poder revertir cualquier síntoma o comportamiento. Por eso te invito a que hagas una lista de todas aquellas creencias o verdades para vos que pueden estar en contraposición con tu necesidad de equilibrar tu peso corporal, porque sin duda todo eso que para ti o para vos es verdad puede estar jugándote en contra, y que en definitiva, cambiando también esas creencias, vas a ayudar o colaborar con este mecanismo de toma de conciencia para poder equilibrar tu peso corporal y alcanzar aquel peso que vos desees. Una vez que las tengas escritas, vas a poder transformarlas en creencias positivas para que beneficien a este mecanismo y para darle información positiva que le hagan entender a tu cerebro de que ya no hay necesidad de acumular grasa o agua en tu cuerpo. Por eso, como conclusión, llegamos hasta acá entendiendo de que son nuestras emociones las que afectan nuestro peso corporal, ya sea que lleven a nuestro cerebro a acumular grasa o agua en el cuerpo, en el caso de la herida de abandono, o en la herida de rechazo, no poder acumular peso, porque en definitiva son necesidades que el cerebro inconsciente está buscando solucionar. Pero si ahora tomamos conciencia de todo este mecanismo que les he explicado, tomamos conciencia de nuestras heridas,
tomamos conciencia de lo que ha sucedido en nuestra vida, le vamos a dar a nuestro cerebro información nueva de que nos hemos dado cuenta de todo lo que ha pasado y que esa toma de conciencia lleva al cerebro a actuar en consecuencia o ya no actuar de la forma que lo está haciendo. Va a entender de que no hace falta acumular grasa, ya no hace falta acumular agua o que ya no hace falta tener un cuerpo pequeño en el caso del rechazo. Porque si ya nos dimos cuenta que es lo que la naturaleza está buscando, con la repetición le estamos dando señales a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo empiece a equilibrar nuestro peso. Pero es importante que tomemos conciencia de que la herida de abandono y la herida de rechazo nos vienen a invitar en nuestra evolución personal a amarnos a nosotros mismos, nos invitan a cultivar ese amor propio que necesitamos, a elevar nuestra autoestima, a ocuparnos de nosotros mismos, tal vez dejar de ocuparnos tanto de los demás, porque por ahí nos sentimos tan abandonados, generamos una herida de dependiente o generamos la herida de rechazo, de que nos rechazamos a nosotros mismos. Bueno, todo esto nos viene a invitar a elevar nuestra autoestima, a encontrar el amor propio que necesitamos para sanar esa herida, porque tal vez mamá no pudo estar, porque tal vez papá no pudo estar, porque no pudieron acompañar, porque no supieron acompañar. Y obviamente es importante entender que si ellos no pudieron estar, que no supieron acompañar, es porque nuestros abuelos no pudieron hacer ese trabajo con ellos y los bisabuelos con los abuelos y así sucesivamente en este infinito pasaje de información que la naturaleza nos tiene preparado a todos y que en definitiva funciona para todos igual, porque como dijimos en un principio, somos un mamífero más de este planeta, nos rigen leyes biológicas y así es el funcionamiento de la naturaleza, así es el funcionamiento de nuestro cerebro y que todo nos está invitando a evolucionar. Y que si miramos nuestro pasado y podemos comprender que todo es un mecanismo que nos gobierna, podemos tomar el poder empezar a mirar el pasado de una forma amorosa, poder integrar con amor todo eso como un aprendizaje para darnos cuenta de que todo está allí para evolucionar y que si tomamos todo esto vamos a poder utilizarlo a nuestro favor, vamos a cortar el ciclo de repetición, vamos a darle señales a nuestro cerebro de que ya no hace falta acumular grasa o agua en el cuerpo y de esa forma vamos a poder equilibrar nuestro peso corporal. Pero eso lo vamos a encontrar en el amor propio, en elevar nuestra autoestima. Y como siempre digo, no hay una receta del amor propio, pero sí lo podemos encontrar en el disfrute, en esas cosas que nos hacen bien, en dedicarnos el tiempo necesario para atendernos, para disfrutar, para darnos un mimo, para poder ocuparnos de las cosas que nos hacen falta, de nuestras necesidades, siempre antes de priorizar todo lo demás. Porque si no nos priorizamos a nosotros mismos, y a veces parece que suena egoísta, pero es una cuestión lógica, si no nos ocupamos de nosotros mismos, nuestro cuerpo no va a funcionar, no vamos a tener salud, no vamos a tener paz, no nos vamos a poder ocupar de nadie. Entonces, si me ocupo de mí, voy a estar bien, me voy a sentir bien, voy a gozar de buena salud y a su vez, cuando me siento bien, me voy a poder brindar así a los demás. Por eso siempre es una cuestión lógica. Primero yo y luego los demás. Si no nos damos buena energía, no nos encargamos de nuestro amor propio, sin duda que no vamos a tener nada para darle a los demás. Por eso, al sanar nuestra herida de abandono, al sanar nuestra herida de rechazo, vamos a poder equilibrar nuestro peso corporal. También si lo deseas, te puedo acompañar en una sesión para que revisemos juntos tu historia personal y podamos encontrar cuáles son los conflictos que has vivido en tu propia vida o en la de tu clan familiar y que llevan a tu cuerpo a desequilibrar hoy tu peso corporal. Y si llegaste hasta acá, también quiero agradecer tu atención. Si no lo hiciste, nuevamente te pido que le des un me gusta a este video, que lo compartas, que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias, te mando un abrazo enorme desde el corazón con las mejores buenas vibras. Nos estamos viendo pronto. Dale, gracias.